Ya puedes escuchar la voz de la verdad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La voz de la verdad, tu emisora. Ha llegado el momento, hermanos, de exponer esta palabra preciosa y gloriosa. Estoy saludando a todos nuestros amados hermanos en todos los continentes del mundo, en las Américas, también allá en el Cono Sur. Saludando a nuestros amados hermanos en África, en Europa. Paz de Cristo, amados hermanos, en el nombre de Jesús. Como también en Asia y Oceanía. Saludando al hermano Lizama allá en el Canadá, hermano pastor y toda su familia, los demás hermanos pastores a quien siempre hemos estado saludando, y los que por alguna razón no han enviado sus nombres o lugares. Queremos decirle que nos unimos en este momento para orar por toda la iglesia del Señor Jesús, también por los que están en las cárceles, hospitales. Enviamos salud en el nombre de Jesús y vamos a disponernos ahora a orar invocando este nombre que es sobre todo nombre que se nombra sobre la faz de la tierra, para exaltación del dulce y santo nombre de Jesús. Invito a todo el Comité Internacional de Oración para orar en el nombre de Jesús y clamar en el amor del Señor Jesucristo, unidos en amor, así como Él manda a través de su santa palabra, sabiendo que la iglesia del Señor es una sola en el mundo, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Oremos, amados hermanos, en este momento. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, dueño de todas las cosas, Señor Jesús, invocamos tu nombre que es sobre todo nombre, pidiendo, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos. Por favor, extiende tu mano de amor y de misericordia, Señor, para salvar, para sanar, para bendecir, Señor, para multiplicar. Nosotros sabemos que hay iglesias perseguidas, hogares, pastores perseguidos en toda la redondez de la tierra, Señor. Lo sabemos, pedimos por ellos en tu nombre, Señor, en el amor del Señor Jesucristo. Amén y amén. Voy a dignarme entonces en leer en Gálatas capítulo 3, versículo 13, cuando la palabra del Señor dice claramente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Repito, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Gracias, Señor Jesús, en este momento por la lectura de su bendita y santa palabra, porque se ha leído en este momento el código divino, el código por excelencia, al cual muy reverentemente, Señor, leemos al pueblo en el mundo entero, y muy reverentemente, en tu nombre santo, nombre que es sobre todo nombre. Entonces, amados hermanos y amigos, en disposición de esta palabra preciosa y maravillosa, voy a permitirme hablar en este momento acerca de cosas que
los científicos del mundo se han ideado y ha llegado a sus mentes. Y voy a hablar del método de fijar fechas con carbono 14. Y quiero decirles, hermanos amados y amigos, que uno respeta, somos muy respetuosos al respecto de lo que el mundo científico habla con respecto a la datación del carbono 14, conocido también como radiocarbono. O sea que se supone que es una forma de datar para determinar la antigüedad de los fósiles. Es algo confiable que ese método brinda a la comunidad científica. Y se habla de fósiles de 50,000 y 60,000 años. Si esto es cierto, repito, si esta afirmación es cierta, entonces está cuestionado el relato bíblico como la tierra joven de unos 60,000 años o unos 50,000 años. Porque en la manera que el carbono 14 arroja resultados de decenas de miles de años, entonces es cuestionable lo que las Sagradas Escrituras está diciendo. Y muchos hermanos creen a estas cosas. Cuando la interpretación científica de los datos no concuerda con el claro significado del texto bíblico, entonces nosotros pensamos que debemos de reinterpretar las Sagradas Escrituras. Miren, hermanos, Dios es exacto y Él sabe lo que quiso decir, o sea, lo que Él dijo. Y su entendimiento de la ciencia es infalible, pues Él la inventó, Él la creó, Él la hizo. En tanto que el conocimiento humano es falible. El conocimiento humano es cortito, hermano. Nada sabemos. Entonces, algunos piensan que debemos modificar el libro de Apocalipsis, el libro de Génesis, el libro de Éxodo, cualquier libro, especialmente el libro de Génesis, cuando habla acerca de la creación, Génesis capítulo 1. Es totalmente imposible de hacerlo, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la palabra del Señor es como espada de dos filos. Bendito sea el nombre de Jesús, que traspasa hasta partir el alma y las coyunturas. Y esa palabra mueve la existencia humana. Entonces, las Sagradas Escrituras es la palabra inspirada de Dios. Debemos de examinar la validez de la interpretación de la palabra del Señor y de la forma científica de fechar los fósiles, de fechar la tierra y las cosas que se encuentran bajo tierra. Entonces podemos preguntarnos, ¿la explicación de los datos deriva de la ciencia empírica, observacional o de una interpretación de hechos pasados, o sea, de la ciencia histórica? ¿Hay suposiciones implícitas en el método de datación? Diríamos que las fechas que brinda la datación del carbono 14 son consistentes con lo que observamos. Todos los científicos aceptan el método de datación con carbono 14 como confiable y preciso. Mire, son preguntas retóricas y debemos contestar de acuerdo a la palabra de Dios.
Pero también me quiero referir, hermanos, al conocimiento, al avanzado conocimiento y al profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras con respecto a la sanidad del cuerpo y los consejos dados por Dios acerca de las enfermedades. Y podemos analizar a través de todas las épocas que en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, aún el ser humano no sabía mucho con respecto al conocimiento médico. La ciencia no sabía aún de la existencia de gérmenes, se desconocía, hasta más o menos el año 1890. Pero si miramos los 5 primeros libros de las Sagradas Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, si nosotros observamos estos preciosos libros conocidos como la Torá o la Ley, registrados por Moisés, aproximadamente, hermanos, entre el año 1491 y 1451 antes de Cristo. Repito, desde el año 1491 al año 1451 antes de Cristo, debemos recordar que se fechaba de mayor a menor. Por eso les hablo de 1491 y de 1451. O sea, de mayor a menor. Estos libros hablan de tremendos principios médicos, increíblemente avanzados, hermanos. Las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor contiene, hermanos, en esos libros avanzadísimos conocimientos médicos y altamente científicos en cuanto a la salud, en cuanto a la higiene, en cuanto al tratamiento de enfermedades que hoy en día se practican y que fueron sacados de las Sagradas Escrituras, la eterna y santa palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor, hermanos, contiene instrucciones médicas para el pueblo de Israel que excedían en mucho nivel de conocimiento a los egipcios y a otras sociedades antiguas de ese entonces. De manera que esta profunda información de las Sagradas Escrituras, escritas en más de tres milenios, es una forma grandiosa, hermanos, una prueba superpoderosa de que un creador divino creó todo esto, enseñó. El hombre no puede desconocer, hermanos, que ya estaba ahí implícito, escrito, amados hermanos y amigos que me escuchan en este momento. Ya estaba allí. ¿Por qué razón el ser humano se torna incrédulo, se torna, digámoslo así, blasfemo? Porque la incredulidad es un cuchillo asesino, hermanos. La incredulidad es algo terrible que causa condenación, porque el no creer a Dios es creer a Dios mentiroso. Y vuelvo a repetir que la palabra del Señor dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es más, dice en el Evangelio según San Juan, dice la palabra del Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, en forma racional, en forma exacta de un conocimiento médico, ¿qué explicación en los 5 libros de Moisés? ¿Qué explicación encontramos
que Moisés diera al pueblo de Israel, llevados a través de ese gran desierto, a través de ese extenso y vasto desierto, hasta el monte Sinaí. Podremos decir que Dios inspiró a Moisés. Dios le enseñó a este hombre de Dios que escribiera, que mandara, que ordenara esos tratados médicos, esos altos estudios científicos, como una prueba tangible para proteger al pueblo de Dios en su salud, a ese pueblo elegido, a ese pueblo bendito, que podemos leerlo en el libro de Éxodo, de las promesas más preciosas y más grandiosas que jamás Dios le haya hecho a la humanidad. Debemos entonces, hermanos, nosotros analizarlo, razonarlo. ¿Hasta dónde es una verdad latente? Y vamos a usar en este momento las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Mire pues lo que la palabra del Señor dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 15 y el versículo 26. Y dijo el Señor: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna, oído a esto, amados hermanos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Y dice el versículo 27, y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire la similitud cuando la palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios los llevó a una fuente de aguas y a un oasis precioso donde habían 70 palmeras, dice aquí la palabra de mi Señor. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Ahí en Elín había 70 palmeras, 12 fuentes de aguas, y acamparon junto a las aguas. Y usted sabe que sin agua es imposible la vida. Dios sabía exactamente lo que hacía, y lo sabe aún hoy también, guiando a un pueblo celoso de buenas obras, guiando a un pueblo obediente a la palabra del Señor, salvando nuestras almas, sanando todas nuestras enfermedades, porque escrito está en el libro del profeta Isaías: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aleluya, aleluya. Sufrió nuestros dolores, dice la palabra de mi Dios. En Isaías, hermanos, capítulo 53, dice que Él llevó nuestras enfermedades, aleluya, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, aleluya. En este momento, hermanos, en el nombre de Jesús, ordeno a toda enfermedad y a toda plaga y a toda malicia espiritual en los cuerpos, en las iglesias, en todos los lugares, con toda autoridad y en el nombre de Jesús de Nazaret, huir de los cuerpos, huir de los lugares donde se encuentra el pueblo santo y glorioso del Señor Jesucristo, y ordeno sanidad, porque así está escrito: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Reciba ahora en el nombre de Jesús, por palabra del Señor Jesucristo, por promesa. Aleluya, aleluya, aleluya. Sata la kushata molwa. Santo, santo, santo Jesús de Nazaret, perfecto de camino, soberano, Rey de la creación entera. Oh, el que está sentado en el trono, al nombre de Jesús sea la gloria, la alabanza y la adoración. Señor, nos postramos ante tu presencia en la cruz del Calvario, confesando, Señor, que no somos capaces, que tú eres capaz en nosotros. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Gloria, gloria, gloria sea el bendito y santo nombre de Jesús. Solamente mi Dios revela, inspira, oiga bien, e ilumina su palabra y sus secretos a un pueblo elegido, a un pueblo que le ha dado sus promesas más asombrosas que jamás Dios ha hecho a pueblo alguno. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti. Solamente si el pueblo de Dios obedece los mandamientos y los estatutos y los preceptos del Señor que Dios le dio a Moisés, entonces el Señor protegería de plagas y de enfermedades a un pueblo santo, a un pueblo glorioso. Que, hermanos, me encanta leer el libro de los Salmos, capítulo 23, cuando dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oiga bien, nada me faltará. Bendito sea su nombre. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto, oiga bien, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Por amor de su nombre.
Él no permitirá contra usted, mi hermano, ni contra mí, cuando nosotros en obediencia a su santa y bendita palabra le obedecemos a Él en forma perfecta, en forma genuina, que nada ni nadie nos hará torcer el camino del alto y sublime. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré. Le glorificaré. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué razón Dios hará esto? Hay una razón en el Salmo 91, versículo 14, y es la siguiente: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. En otras palabras, por cuanto Él me obedece hasta la saciedad, yo también lo libraré. Y algo más, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Aleluya. Santo de los santos, santo de los santos. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Me invocará y yo le responderé. Bendito sea el nombre de Jesús. Con Él estaré yo en la angustia. Oiga, qué maravilla. Oiga, qué gloria, qué conocimiento más avanzado, qué perfección más bendita y gloriosa, cuando Dios le dice a su pueblo: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad, oiga, ninguna enfermedad, bendito sea Jesús, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy tu Señor y tu sanador. Ahí vemos entonces cómo desde Génesis hasta Deuteronomio descubrimos avanzadas leyes y tremendos principios médicos diseñados, hermanos amados, para proteger de las devastadoras y terribles enfermedades que han afligido a la humanidad a través de la historia. Nosotros sabemos lo que la gripe española hizo con la humanidad, y la peste bubónica, y lo que ha hecho el cáncer, el ébola y toda esa cantidad, la peste aviar y toda esa cantidad de enfermedades que han afligido al mundo. Y se debe a la desobediencia del humano, porque no han querido tener a Dios en su noticia. Por eso quiero que, hermanos amados y amigos, notemos que el Señor hace un énfasis tremendo. Oiga, hace un énfasis tremendo, mi Dios, a su pueblo precioso y santo, cuando el Señor le hace advertencias contra la idolatría de Canaán, contra todos esos pecados y desobediencias que el pueblo cometía en desobedecer a Dios. Oh, qué tristeza cuando el humano hace de oídos sordos a la palabra eterna de mi Señor Jesucristo. Él no tiene por qué sufrir las inclemencias del tiempo y los problemas de las infecciones y las enfermedades tan terribles que están causando mortandad, terrible mortandad en las gentes, en el humano. Éxodo capítulo 15, versículo 26.
Éxodo 15, 26. Vuelvo a leerlo, amados hermanos, para la honra y gloria de mi Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor: si oyereis atentamente, oiga, atentamente la voz del Señor tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos. Mire lo que viene: ninguna enfermedad, oiga, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Qué bendición, qué grandes promesas, qué poder implícito hay en estas palabras, hermanos amados y amigos. Qué palabras tan preciosas y tremendas. Entonces mire que la palabra del Señor ya estaba advirtiendo al pueblo del Señor. Como dice en Deuteronomio capítulo 28, versículo 27. El Señor te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. O sea, nadie te podrá curar. El Señor te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. O sea, sobresalto, miedo, problemas de tipo psicológico. Porque está escrito: huye el impío sin que nadie le persiga, mas el justo estará confiado como un leoncillo. Y el versículo 29 dice: y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Y no habrá quien te salve. Oh, esa es mucha desgracia. Hermanos, amigos, pero Dios en su misericordia ha provisto bendición y vida eterna. Pero entonces, si hay en el hombre obediencia, el Señor no permitirá ninguna de esas terribles enfermedades que permitió que llegasen a los egipcios, y que el pueblo lo vio, porque ellos estaban esclavos en medio de los egipcios, y el pueblo vio las terribles enfermedades y aflicciones de los egipcios, y los gritos desesperados y los muertos diarios. Y dice la palabra: y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. El Señor les dijo: ustedes la conocen, ustedes lo vieron, porque ellos estuvieron ahí, claro. Sí, Señor. Dice: no las pondrá sobre ti el Señor, antes las pondrá sobre todos los que le aborrecieren. De manera que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto mediante mano poderosa, o sea, por la intervención del Señor, el Señor les advirtió que obedecieran sus mandamientos en contra del pecado, en contra de la maldad. Entonces les enseñó leyes médicas específicas de Dios y los mandamientos de higiene dados al profeta, al hombre de ojos abiertos, para que protegieran al pueblo de Israel de enfermedades y de terribles plagas e infecciones y de alta mortalidad.
Aleluya, qué bueno, qué hermoso es esto. Si uno hace una evaluación de todos esos remedios médicos de los antiguos egipcios y de otras culturas, hermanos, culturas idólatras y paganas en medio del desierto allá en ese oriente, se ve la intolerancia, la ignorancia, hasta el conocimiento médico más rudimentario que tenemos hoy. Sin embargo, las leyes que Moisés enseñó al pueblo contienen altos procedimientos científicos y específicos y sanitarios que, de seguirse fielmente, eliminarían las atroces enfermedades que afligieron a los egipcios de aquel entonces y que todavía, hermanos, afligen a los humanos en el tercer mundo en el día de hoy. Nosotros sabemos por la historia de la terrible peste bubónica. Esa peste, porque le salían tumores como a los egipcios, y mató y diezmó a la Europa antigua, hermanos, amigos. Diezmó a la población. Mató miles de seres humanos. Y unos pastores se reunieron en una gran ciudad de Europa, estudiando las sagradas escrituras. Siguieron al pie de la letra el consejo del Señor cuando decía que tenían que sacar del real toda persona que hubiera muerto de peste o todo animal y quemarlo fuera del real, o sea, sacarlo afuera, lejos. Y eso hicieron. Y terminó la peste bubónica, porque estos pastores fueron sabios en mirar atentamente a la palabra de Dios. No puedo concebir, no puedo entender por qué el orgullo, la altivez y la soberbia de los hombres en el tiempo moderno, cuando no quieren oír atentamente a la palabra del Señor, ni quieren obedecer. No, hay orgullo. No se quieren sujetar al Señor. Corazones rebeldes. Dios guarde su iglesia. Dios guarde su pueblo. Se ha constatado que los egipcios tenían un avanzado conocimiento de ingeniería y astronomía. Y se puede ver en los templos de Karnak y de Luxor, en las pirámides de Giza. Y el nivel de conocimiento egipcio era muy primitivo y peligroso. Me da vergüenza decir algunas cosas que ellos usaban, como estiércol de gato. Imagínense, estiércol de gato en una herida. ¡Wow! Terrible. Peligrosísimo. Pero se enorgullecían de su gran conocimiento en alta ingeniería y en astronomía. En el lago Moeris y todas esas grandes construcciones. Pero médicamente eran ignorantes. Habían descubierto el papiro. Escribían ya, conocían el papel. Pero la ignorancia médica, hermanos, estaba en un estado primitivo y decadente. Podemos ver, por ejemplo, de un médico egipcio de ese tiempo que, para sanar una herida infectada por una astilla, mezclaba un ungüento compuesto de la sangre de lombrices con la excreta de un burro.
los distintos gérmenes, incluyendo el tétano que contiene la excreta del burro. Asesinaron a esa persona. La persona olvidaba rápidamente el dolor de la estilla al morirse de una variedad de otras enfermedades producidas por la medicina contaminada de ese médico. Imagínense usted, amados hermanos y amigos. O sea que la solución que ellos daban para la pérdida del cabello de un paciente implicaba la aplicación en su cuero cabelludo de una solución compuesta de varias grasas de caballo, cocodrilo, gato, serpiente y el diente de un burro macerado. Oiga bien, en miel. Así que en la ciencia médica también tenían una cura igualmente maravillosa para la mordida de serpiente venenosa. Según ellos, derramaban agua mágica sobre un ídolo pagano y entonces se la daban a la víctima, lo que posiblemente resultaba ser una bebida de tierra. Pero cuando usted lee atentamente en el libro del Éxodo y sucesivamente en los demás libros de las Sagradas Escrituras, en la Torá o en la ley, los médicos de ahora se asombran, al menos los médicos que son obedientes, sumisos, de fe, de temor de Dios, con una mentalidad altamente científica y de obediencia y de reconocimiento a la palabra eterna del que vive por los siglos de los siglos. Quiero decirles, amados hermanos, que el Señor revela lo oculto. Oiga bien, y siempre quiero referirme a lo que dijo Daniel en el libro de Daniel, cuando fue llamado por el rey. La palabra del Señor dice que el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y dice que Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. ¿Por qué? Porque suyos son el poder y la sabiduría. Mire que Daniel comenzó adorando, exaltando la majestad y la gloria y la bondad del que vive por los siglos de los siglos. Y luego dice que él cambia, o sea, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y es más, dijo, él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Gracias al Señor porque todavía hay sabiduría, todavía hay obediencia en este mundo. Hay un pueblo lavado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, entre los cuales está usted y estoy yo. Y si alguien que me está escuchando aún no ha sido lavado con la preciosa sangre del Señor Jesucristo, aún no se ha arrepentido, no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón como su único y suficiente Salvador personal, lo invito en este momento a que hagamos una oración. Y si hay algún pastor del nombre, y si hay un siervo del Señor cercano,
pueda usted entonces acercarse al siervo de Dios, algún líder de la iglesia del nombre de Jesús, para orar por usted. Únase conmigo en este momento, porque voy a dignarme a orar invocando el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Orando por una dama, por un caballero, por un joven, qué sé yo, por alguien que haya podido entender la sabiduría y el alto conocimiento científico en las Sagradas Escrituras. Y cómo las Sagradas Escrituras, hermanos, echa por tierra la forma de fechar a través del carbono 14. Porque en el libro de Génesis está escrito el fundamento de la tierra joven. Porque algunos dicen que la tierra tiene miles de millones de años. Pero la palabra del Señor dice otra cosa. Con todo respeto, hermanos. Pero vamos a orar en este instante. Vamos a orar en este momento invocando el nombre que es sobre todo nombre. En virtud de una persona, de un amigo, de un hermano, alguien que quiera rendir su vida al Señor Jesucristo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en este momento, invocando tu nombre que es sobre todo nombre, en virtud de todos los hermanos que están allí escuchando tu palabra, de los amigos que entregan su vida a ti, Señor, y de todos los científicos, ingenieros que están escuchando tu palabra, de todos los médicos, de todos los profesores y hombres de ciencia, los cuales respetamos muchísimo, pero que conversando con ellos con respecto a la credibilidad de las Sagradas Escrituras y a la magnitud de la grandeza de la palabra de mi Señor Jesucristo, ellos han podido entender y comprender que tú, Señor Jesucristo, eres el verdadero Dios y la vida eterna. Por todos los amigos, por todos los hermanos, por todos los que escuchan y por todos los líderes de la palabra del Señor, de la iglesia. Paz de Cristo para todos, amados hermanos. Paz de Cristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y en valor, yo quiero ser como Moisés. Estemos firmes en su palabra, mirando el blanco que es Jesucristo. Si somos fieles hasta el final, una corona incorruptible nos dará. Una corona incorruptible nos dará. Una corona incorruptible nos dará. Quiero ser fuerte como Sansón, quiero ser sabio como Salomón y ser valiente como David para vencer la tentación. Quiero ser fiel como Daniel y ofrendar como Abel y tener fe como Abraham, tener paciencia como Job en su aflicción.
Recuerda escuchar los miércoles a la 1:30 de la tarde tu programa Palabra Viva en la voz de nuestro pastor Alexander Lizama. No te lo pierdas. Muchas gracias por escucharnos. Esta es La Voz de la Verdad, tu emisora.